emociones. Antes era ansiedad, descontrol, enojo, y de ese sentimiento de descontrol, enojo, y ahora es amor, felicidad, es ese sentimiento de amar y ser amado. Eso es tan lindo. Hola, nosotros somos el equipo NUS. Como ya saben, yo soy Andrea, él es Javier y ella es Samantha. Nosotros somos psicólogos, nos graduamos juntos, pero además somos muy buenos amigos. Y hoy estamos muy emocionados porque es la primera vez que hacemos un video en conjunto. Y pues el tema que queremos hablar es de la identidad, que si se dan cuenta, muchas de las publicaciones que hemos hecho durante los meses anteriores tienen mucho que ver con la identidad. Por ejemplo, los últimos temas fueron personalidad, temperamento, carácter, y estos son elementos muy importantes de nuestra identidad que, junto con los valores, pueden ser respuestas a la pregunta que hace la identidad, que es ¿quién soy? Por ejemplo, yo puedo dar una respuesta rápida. Si me dicen quién soy, puedo decir que soy una mujer, que soy extrovertida y que soy sanguínea, y que para mí son muy importantes las relaciones y mi familia. Ahí les dije un poco de mi personalidad, de mi temperamento, de mis valores, y pues ahí se puede saber un poco de mí, ¿verdad? Y también al hablar de la identidad hay otros elementos que tal vez no son parte de, pero que construyen nuestra identidad y están como tras bambalinas porque no son respuestas puntuales a la pregunta ¿quién soy? Por ejemplo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras creencias. Y de esto también hablamos en las publicaciones anteriores, porque si se recuerdan hablamos un poco de las emociones, hablamos un poco de la inteligencia emocional, y también estuvimos hablando del autoconcepto, que está relacionado con la autoeficacia, el autoestima y la autocompasión, y eso tiene mucho que ver con nuestras creencias acerca de nosotros mismos. No sé si tienen algo más que agregar de la identidad. No, sí, también podemos mencionar que la identidad no es algo estático, sino es algo que va cambiando conforme pasa el tiempo. Y tiene mucha influencia, por ejemplo, en nuestra familia, nuestras amistades, nuestras experiencias, van conformando todo este concepto que tenemos acerca de nuestra identidad, que como tú mencionaste bien, es construida no solo por esa idea que tenemos de quién soy, sino también por toda la forma en la que nosotros procesamos nuestras emociones, en nuestro pues, cuidado propio, y es todo un conjunto de elementos lo que lo conforman y que van evolucionando a medida que nosotros actuamos o que nosotros le permitimos pues, ser influenciados por otros o influenciarnos por nosotros mismos. Es todo un conjunto de elementos, se podría decir. Sí, o sea, yo creo que es chilero, que es como un baile entre nuestras experiencias y la identidad, porque nuestras experiencias, nuestros pensamientos, como dijiste, conforman nuestra identidad, pero, o sea, obviamente todos tenemos como que un sentido de identidad, ¿verdad? Más o menos qué explicación damos a la pregunta de quién soy, y esa misma explicación nos hace actuar de esta manera. Entonces yo actúo así porque yo soy así, ¿verdad? Entonces es como bien importante, porque dependiendo de lo que pensemos de nosotros, que puede ser algo positivo o negativo o eso, ¿verdad? Así vamos a actuar porque así soy yo. Entonces es como que nos creemos el script, ¿verdad? Si es lo que toca decir a mí, porque esa es mi identidad. Entonces o sea, nuestra identidad nos hace tener nuestras experiencias, pero nuestras experiencias conforman la identidad como un baile, así. Entonces, o sea, es un ciclo. Ajá, es como todo un tema interesante, sí. Y pues uno de los elementos que habíamos hablado que conforman esta identidad es también nuestra personalidad. Y como hemos visto en las publicaciones anteriores, la personalidad se conforma de diferentes etapas. Hablamos un poco acerca del temperamento, que es el factor hereditario que tenemos, que son aquellos rasgos que tenemos de forma hereditaria que heredamos de nuestra familia, valga la redundancia, y que conforme nosotros lo acoplamos a lo que aprendemos, forma nuestro carácter, y de ahí pues con nuestras conductas y las decisiones que tomamos definimos una personalidad. Y pues como gran parte del tema de la página ha sido cómo Dios influye en todos estos elementos acerca de nosotros, podemos mencionar mucho acerca de cómo Dios influye también en cómo se conforma nuestra personalidad y nuestro carácter. Por darles un ejemplo personal, yo siempre tuve un temperamento, se podría decir, colérico, un poco flemático, se podría decir, porque soy un poco introvertido, he pasado por muchas etapas de inseguridad, de indecisión, y me di cuenta de que algo que siempre me hacía falta mucho era generar paciencia, generar también un sentido de seguridad, y mi respuesta a eso
era buscar cómo me adaptaba o definía mi identidad, mi forma de ser, que eso es lo que es la identidad, la forma de ser de uno, a lo que más me convenía, a lo que otras personas me dijeran, a quedar bien con un maestro, por ejemplo, a quedar bien con mis amigos, conforme a eso, pues me permitiera luchar con mis inseguridades. Pero una vez me di cuenta de que con Dios tengo un ejemplo más claro acerca de cómo formar mi carácter, pues esa frustración, esa ambivalencia especialmente que uno tiene acerca de su identidad va cambiando. Y a medida que yo pues me volví más cercano en mi relación con Dios, aprendí a formar mi carácter a la imagen más de Jesús. Si uno está cambiando su carácter a medida de lo que más le conviene, eso no va a ser algo constante. Y mientras las circunstancias cambian, ya vimos que el mundo está cambiando constantemente, de un día a otro las cosas son diferentes, y lo que antes nos era válido al día siguiente o al año siguiente ya no lo va a ser. Pero con Cristo pues la verdad es una, y esa verdad se va a mantener. Y si seguimos ese ejemplo, esos rasgos de su carácter, pues ya tenemos una base sólida para la cual sostenernos por el resto de nuestra vida. Ese fue mi caso, pues aprendí a no resistirme tanto a estas cosas que yo veía como una debilidad, sino aprender a aceptarlas y a ver cómo son oportunidades también de formar mi propio carácter y encontrar nuevas virtudes, que fue lo que pasó conforme yo tomé esta decisión. Al final, la forma en la que uno forma su carácter es una decisión, y la personalidad es el resultado de eso. Lo que yo encontré fueron virtudes, como encontrar pues más paciencia, encontrar más confianza en Dios, pues saber descansar en Dios, y pues también aprender mucha humildad, a saber que no todo parte de mi propia fuerza, que no todo es posible a medida que yo tenga mi fuerza de voluntad, sino hay cosas que van a estar fuera de mi control y cosas que yo puedo aceptar como parte de mi vida y aprender cómo verlos como oportunidades, ¿verdad? Entonces creo que cada uno de nosotros hemos tenido algún tipo de experiencia así que ha ayudado a definir mucho nuestra identidad a partir de Dios, ¿verdad? Sí. Sí, y digamos, verá, la identidad, como tú decís, a partir de Dios, o sea, está bien relacionada con las emociones, que era lo que Andrea decía. O sea, pienso que, digamos, nuestras emociones son respuestas al ambiente, ¿verdad? Y son respuestas que podemos sentir físicamente y mentalmente, y se reflejan en nuestra conducta y todo. Y no, o sea, nuestras emociones son inseparables de nuestras acciones, de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, siempre están ahí presentes. Y lo interesante es que, digamos, se puso de moda así como que, inteligencia emocional, que no sé qué, ¿será que hay alguna personalidad que sea más emocionalmente inteligente, verdad? Que era, pues no sé. Y digamos, inteligencia emocional, cuando lo hemos hablado, es esta capacidad de entender mis emociones y poder manejarlas. Y manejarlas no es así como, no voy a sentir ansiedad, porque lo que eso crea es enfocarme en la ansiedad que estoy sintiendo y sentir más ansiedad. O decir así como, yo tengo que ser feliz, ¿verdad? Porque entonces cuando hacemos eso pareciera evadirnos más la felicidad. Entonces aquella personalidad, aquel temperamento parece ser más feliz, ¿verdad? Y entonces, o sea, lo que vamos viendo es que el temperamento, que es la parte genética que tú decías, sí influye en nuestras emociones, y eso, o sea, la propensidad que tenemos de ser más felices o más ansiosos, o eso sí viene con nuestra personalidad, pero también nuestras emociones vienen de las creencias que nosotros tenemos, y eso es lo chilero, porque ahí es donde tenemos el control, que tú decís, ¿verdad? Sobre qué sí tenemos control, sobre las decisiones de formar nuestro carácter. Entonces, las emociones vienen de creencias. No es como que un evento cause la respuesta emocional en mí, sino que un evento pasa, mi mente lo interpreta, y dependiendo de cómo lo interpreta mi mente, una emoción positiva, una emoción de paz, una emoción negativa, ansiedad, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros en psicología nos enseñan y sabemos que se puede hacer es aprender a pensar de una manera que nos haga saludables, nos haga resilientes, nos haga personas que puedan ser capaces de dar amor. Y lo que a mí me gusta un montón es que la Biblia enseña ese tipo de pensamiento. O sea, la Biblia lo que nos enseña es esa manera, esas creencias, ¿verdad? Es como está llena
que Dios va con nosotros, que no se aleja, que aunque hagamos 1000 cosas mal, ahí está, que es lleno de misericordia. Entonces, o digamos que tiene planes de bien para nosotros, que todo lo hace para nuestro bien y todo. Entonces, cuando interpretamos la vida así, las emociones positivas vienen mucho más fácil, ¿verdad? Y nos volvemos mucho más resilientes. Y al menos en mi caso, la reinterpretación ha sido súper importante porque al menos, no sé, yo tenía un trauma con el desorden porque yo interpretaba desorden como descontrol y obviamente el problema venía que tengo un problema de control. Entonces, descontrol, ansiedad, y entonces lo que empezó a pasar era que cada vez que estaba desordenado yo le gritaba a mis hermanos y pelaba cables y todo, y empezó a dañar un montón mis relaciones. Entonces, pues yo sé que pues eso no me gustó, no me trajo nada positivo. Entonces la reinterpretación la empecé a pensar, ¿verdad? Donde hay desorden hay gente, porque donde no hay gente no hay desorden, ¿no? Nadie toca nada, pues. Y donde hay gente hay amor, y donde hay amor hay familia, hay convivencia, ¿verdad? Hay esa capacidad de amar y ser amado, y esa, ¿verdad? No sé, ese amor. Entonces, cuando empecé a reinterpretar así las situaciones, hasta causaba un poquito de felicidad en mí ver un montón de tazas tiradas, porque eso significaba que mis hermanos habían llegado a visitar y que habían, o sea, que se sienten cómodos estando con nosotros, ¿verdad? Entonces, esta reinterpretación, y eso es lo que nos enseña la Biblia, como que a pensar de esta manera, ¿verdad? A apreciar las cosas, a soltar el control. Y qué importante es que tú mencionaras el tema de las emociones, porque la Biblia también hasta cierto punto nos enseña cómo manejarlas, y no a decirnos específicamente de que hay que buscar solo emociones positivas y negar las negativas, porque cada cosa tiene su lugar, ¿verdad? Incluso nos damos cuenta, por ejemplo, la Biblia nos enseña a no irnos a dormir con enojo, a no engancharnos con esa emoción negativa, que es como que lo mismo que dice la psicología, de que lo importante con las emociones no es pues negarlas o ignorarlas, evitarlas, sino reconocer los mismos límites que nos tenemos que poner y darle su espacio a cada una, ¿verdad? Y rendirlas a Dios, ¿verdad? Porque la Biblia tiene muchísimos ejemplos de muchas emociones que podríamos considerar negativas o que nos cargan, pero al final siempre cuando cambia el switch y se vuelve algo positivo es al momento que uno se las rinde a Dios y al Espíritu Santo para que tome el control de uno, ¿verdad? Yo ahorita escuchándote hablar recordaba alguna experiencia, ¿verdad? Porque tú hablabas de cómo las emociones desencadenan nuestra conducta, pero nuestras emociones también pueden desencadenar en creencias. Y pues yo el año pasado tuve una crisis de ansiedad, ellos son testigos, y me di cuenta porque empecé a tener problemas en el sistema digestivo. Muchas veces la ansiedad se refleja o se manifiesta en problemas en el aparato digestivo, y pues ahí me di cuenta, empecé un proceso para ver de dónde venía esta ansiedad, y pues me di cuenta de que la raíz de la ansiedad era inseguridad, y pues empecé un gran proceso, porque obviamente uno no puede volverse seguro de la noche a la mañana. El dejar de ser inseguro es un proceso que lleva tiempo, y durante este proceso me cuestionaba mucho por qué, de dónde venía, de qué creencias venía esta ansiedad, y ahí fue donde encontré que la verdadera raíz de esa ansiedad era que yo no estaba confiando en Dios, en sus planes para mí, en su poder, o sea, en quién él era y quién Él me hacía ser, ¿verdad? Y pues también ahí fue otra parte del proceso, porque entonces empecé a buscar intencionalmente en la Biblia versículos que me dieran ese poder, ¿verdad? Que pudiera yo ver ese poder de Dios, ver cómo ese poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces, aunque yo no me sentía capaz para algo en alguna área o para alguna actividad, cualquier cosa, yo sabía que si yo no podía, Él iba a poder, ¿verdad? Entonces, fue eso de amarrarme a Él, a lo que Él decía, y también de qué decía de mí, porque así como hemos publicado, y cuando publicamos acerca de la autoestima, la autoeficacia, la autocompasión, hay muchos versículos que hablan de quién somos para Dios, ¿verdad? Y quién es Él en nosotros. Entonces fue agarrarme de esos versículos, tratar de repetírmelos y repetírmelos y repetírmelos para ir
botando todas esas creencias que yo tenía de mí misma y de mi autoeficacia, de qué tan capaz era yo para empezar a construir otras creencias de cómo Él es capaz en mí, ¿verdad? Y pues todavía lucho contra eso a veces, ¿verdad? Porque obviamente siempre vienen ataques y siempre vienen situaciones que me hacen dudar de mi propia capacidad, de quién soy, ¿verdad? De mi valía, porque al final es eso, ¿verdad? Ese es el valor que yo me doy a mí misma. Y pues encontré un fundamento del cual aferrarme en la Biblia y en estos principios bíblicos. Y pues por eso también nosotros en NUS decidimos hacer esto, ¿verdad? Hablar de estos temas en psicología que nos han ayudado, que hemos visto que son efectivos, que hay muchísima investigación y muchísimo fundamento científico que puede decir, sí, esto sirve. Pero lo vemos un poco incompleto porque cuando lo combinamos con los principios bíblicos, con lo que Dios ha hecho en nuestra vida, podemos darnos cuenta de que ahí sí está completo, ¿verdad? Entonces, como al combinar esta parte de la psicología con la Biblia, podemos encontrar esos principios que al final son mucho más poderosos, causan una transformación más completa en nosotros y que al final pues nos van a dar un bienestar verdadero, o sea, algo que no se va a ir, algo que no es pasajero, que solo, ay, bueno, superé esta lucha, pero después voy a tener malestar. No, es un malestar que está ahí, permanente, ¿verdad? Es una paz, de verdad, que está todo el tiempo ahí, una libertad que nos hace sentir bien todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues esa era la idea, también compartir un poco de nuestras experiencias para enseñarles que pues nosotros también tenemos esas luchas, estos temas. Al escribirlos y compartirlos con ustedes, también han pasado por nosotros, ¿verdad? Y nos recuerdan estas experiencias que hemos tenido y cómo pues hemos encontrado esa fuerza en Dios. Todos hemos sido testigos de algunas luchas de unos de otros y hemos salido más fuertes pues de esas luchas. Y pues esa era la idea del video de hoy. Pues sí, como mencionabas bien, nuestra idea con NUS es darle a ustedes ese espacio para buscar nuestro bienestar, nuestra salud mental, pero al mismo tiempo que validen nuestras creencias y darnos cuenta realmente de cómo podemos tomar los principios y lo que aplicamos de psicología y usar a Dios como un soporte que nos guíe y que nos haga entender que a veces no todo va a salir de nuestra propia fuerza de voluntad. Podemos tener muchas virtudes, pero también podemos encontrar las virtudes que tiene Él, ¿verdad? Y por eso ha sido tan interesante lo que pudimos platicar hoy. Esperamos que les haya gustado mucho este video, pues esperamos poder continuar haciéndolos y ofrecérselos a ustedes directamente. Igual estamos abiertos a sus dudas acerca de este video o a sus sugerencias. Si hay algún tema que les gustaría escuchar a futuro, saben que pueden escribirnos a nus-gt, nos encuentran en Facebook, en Instagram, y pues estamos abiertos. Igual les comentamos que vamos a estar ofreciendo servicios. Probablemente ahorita ya los anunciamos, así que estamos escuchándolos si quieren pues recibir nuestros servicios. Y con eso estaríamos terminando, ¿verdad? Sí, escríbanos y de verdad ahí estamos felices de poder interactuar con ustedes. Nos ponemos súper felices de ver sus comentarios y pues de ver de que esto pueda servirles a ustedes como nos ha servido a nosotros, ¿verdad? Sí, la verdad es que sea útil, pues que sirva. Esa era toda la idea. Entonces, muchas gracias por haber visto el video y nos vemos por ahí. Sí, nos vemos pronto.